Por poco y Guantánamo se convierte en un campo de batalla. Puede sonar exagerado, pero un submarino de la Armada estadounidense se asomó en esta zona, tal vez con la intención de vigilar los movimientos de la flota rusa que había arribado al Mar Caribe. Aparentemente, solo horas evitaron el encuentro. Un encuentro que pudo tener varias consecuencias. Incluso pudo ser un encuentro mortal. La pregunta es, ¿qué ha querido demostrar Washington con este movimiento en Guantánamo? ¿Es verdad que los rusos besaron esta zona en su recorrido por el Mar Caribe? ¿Los rusos han sacado de sus casillas al Pentágono? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Por poco y chocan en Guantánamo. La atmósfera estaba cargada de tensión en las aguas cristalinas de la bahía de Guantánamo cuando un submarino de la Armada de Estados Unidos, el USS Helena, entró en la zona. En una clara intención de demostrar fuerza, el submarino de ataque rápido propulsado por energía nuclear llegó apenas un día después de que una flota de buques de guerra ruso se aproximara a Cuba para realizar ejercicios militares en el Caribe. La escena era de una paradoja casi teatral, donde el choque de titanes parecía inminente. Los informes del Comando Sur de Estados Unidos describían la llegada del USS Helena como una visita al puerto de rutina, pero la coincidencia temporal con la presencia de la flota rusa era difícil de pasar por alto. La fragata Almirante Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan, el petrolero Akademik Pashin y el remolcador de rescate Nikolai Chikar formaban una imponente formación naval que cruzó la bahía de La Habana tras completar ejercicios en el Atlántico. Para los observadores en tierra, el encuentro de estas dos potencias navales evocaba imágenes de la Guerra Fría, cuando cada movimiento militar era interpretado como un mensaje cargado de intenciones estratégicas y políticas. A pesar de las declaraciones que intentaban ser tranquilizadoras de la portavoz del Pentágono Sabrina Singh, quien afirmó que los ejercicios rusos no representan una amenaza para Estados Unidos, la realidad en el terreno parecía sugerir otra cosa. La situación adquiría una dimensión aún más compleja cuando se consideraban los recientes eventos geopolíticos. Apenas 2 semanas antes, Joe Biden había autorizado el uso de armas proporcionadas por Estados Unidos para que Ucrania atacara dentro de Rusia, en un intento por proteger Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. En respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin había insinuado posibles pasos asimétricos en otras regiones del mundo. Un velado pero claro aviso de que Rusia no se quedaría de brazos cruzados. Era tal vez la presencia de Rusia en aguas cubanas la respuesta de la que tanto se habló. El ambiente de incertidumbre para Washington se intensificaba con la posibilidad de que los buques rusos extendieran su presencia en el Caribe durante todo el verano, con escalas previstas en países aliados como Venezuela. La alianza histórica entre Rusia, Venezuela y Cuba se mostraba robusta, con intercambios navales y aéreos que eran tan antiguos como simbólicos. Desde el 2008, los barcos rusos habían visitado ocasionalmente los puertos cubanos, marcando el regreso de una presencia que se había reducido tras la disolución de la Unión Soviética. En el 2015, un barco de reconocimiento ruso llegó sin previo aviso a La Habana, justo antes del inicio de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba sobre la reapertura de relaciones diplomáticas. Estos movimientos, aunque aparentemente rutinarios, siempre habían sido seguidos con atención y a veces con preocupación desde Washington. Mientras tanto, en los pasillos del poder de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump no ocultaba su indignación. Desde su tribuna calificó de inaceptable e impensable la presencia de barcos rusos tan cerca de las costas de Florida. Queremos ver que las Fuerzas Armadas sean fuertes, que el dinero no se desperdicie en todo el mundo. No queremos ver barcos rusos frente a la costa de Florida, donde se encuentran ahora. Esto es impensable, expresó Trump tras una reunión con legisladores republicanos, reflejando el sentimiento de alarma que aún prevalecía en ciertos sectores del país. La tensión en Guantánamo era palpable.
Un recordatorio de que las brasas de la confrontación global nunca se habían apagado por completo. La bahía de Guantánamo, con su historia cargada de controversias y simbolismos, se convirtió una vez más en el escenario de un juego de poder que parecía sacado de los manuales de estrategia militar. Los datos históricos de la presencia rusa en el Caribe y sus ejercicios militares recientes arrojaban luz sobre una dinámica que, aunque conocida, siempre lograba sorprender por su capacidad de resurgir en momentos de tensión global. La fragata Almirante Gorshkov, una nave de última generación, simbolizaba el poderío renovado de la Marina rusa. Con un arsenal de misiles de crucero y sistemas de defensa avanzados, esta fragata era una pieza clave en la demostración de fuerza de Rusia en el hemisferio occidental. El submarino Kazan, por su parte, representaba la amenaza silenciosa bajo las aguas. Equipado con misiles de largo alcance y capacidad de evasión avanzada, el Kazan era una formidable presencia que difícilmente podía ser ignorada por las fuerzas estadounidenses. Su presencia en la región recordaba las estrategias submarinas de la Guerra Fría, cuando la disuasión mutua era el principal objetivo de ambas superpotencias. El petrolero Akademik Pashin y el remolcador de rescate Nikolai Chiker completaban la formación, proporcionando el soporte logístico necesario para mantener a la flota operativa lejos de casa. Estos barcos no eran simplemente apoyo, sino una declaración de autosuficiencia y capacidad de despliegue prolongado en aguas lejanas, subrayando la capacidad de Rusia para proyectar poder más allá de sus fronteras inmediatas. El choque de estas fuerzas en Guantánamo, aunque no se materializó en un enfrentamiento abierto, dejó claro que las líneas de comunicación y confrontación entre Estados Unidos y Rusia estaban activas y en muchos sentidos tan tensas como siempre. Los ejercicios en el Caribe, en un momento de alta tensión en Ucrania, servían como un recordatorio del alcance global de las rivalidades actuales. La llegada del USS Helena a la bahía de Guantánamo, vista como una maniobra rutinaria por las autoridades estadounidenses, tenía un significado más profundo. Este submarino, parte de la clase de Los Ángeles, era un veterano de Guerra Fría, diseñado para la caza de submarinos y capaz de realizar misiones de inteligencia y operaciones especiales. Su presencia en Guantánamo no era solo un acto de vigilancia, sino una demostración de la obsesión de Estados Unidos por cualquier movimiento ruso en su esfera de influencia. En el escenario global, la política de exhibición de fuerzas tenía sus riesgos y beneficios. Mientras los oficiales del Pentágono minimizaban públicamente la amenaza de los ejercicios rusos, internamente debían reconocer que cada despliegue era una prueba de la capacidad de respuesta y del equilibrio de poder. La bahía, con sus aguas azules y playas serenas, se convertía así en el tablero de un ajedrez geopolítico, donde cada pieza movida tenía implicaciones de largo alcance. La táctica de Putin de desplegar su flota en el Caribe no solo era una respuesta a las acciones de Estados Unidos en Europa del Este, sino también una declaración de que Rusia seguía siendo una potencia global con la capacidad de influir en eventos a miles de kilómetros de su territorio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.